9 de julio de 1944. Un camino de terracería al sur de Saint-Jean-de-Dey, en Normandía. Un tanque Sherman del 743. Batallón de tanques. Está detenido a 9 metros de un seto, con el motor encendido y las escotillas selladas. La tripulación no escucha nada más que el rugido del motor Continental detrás de ellos y el murmullo apenas audible de su propia red de radio interna. A través del periscopio, el artillero ve verde, solo verde, una pared de espino y olmo entrelazados, casi 2 metros de tierra compactada debajo, con siglos de antigüedad. En algún lugar detrás de esa pared, una ametralladora lleva 90 segundos disparando. El comandante no tiene idea de dónde viene el fuego. A 12 metros a la izquierda, agachado en una zanja de drenaje, un sargento del 120 Regimiento de Infantería está gritando. Puede ver el destello del disparo. Segundo piso, granja de piedra, ventana izquierda. Está lo bastante cerca del Sherman como para tocarlo. Podría estar en la luna. Golpea el casco con el puño. Nada. Se pone de pie y agita los brazos. La torreta no se mueve. Le avienta un terrón de tierra a la escotilla del comandante. La escotilla sigue cerrada porque el último comandante que la abrió en ese mismo camino recibió un disparo de francotirador en la frente 2 horas antes. El sargento vuelve a caer en la zanja. La ametralladora sigue disparando, y 30 toneladas de acero estadounidense siguen ahí, a 18 metros, con un cañón de 75 milímetros, 2 ametralladoras y 4 hombres que no pueden escuchar ni una sola palabra de lo que él está gritando. Este es el problema que va a matar a más tanquistas e infantes estadounidenses en Normandía que cualquier tanque alemán. No el Panther, no el 88, no el Panzerfaust, aunque los 3 son devastadores. Lo que está destruyendo la cooperación de armas combinadas estadounidense en el verano de 1944 es el silencio. Los tanques no pueden escuchar a la infantería. La infantería no puede hablarle a los tanques. Y en aproximadamente 2 semanas, un oficial de este mismo batallón va a resolver el problema de la noche a la mañana con un aparato que cuesta menos que un par de botas, que usa tecnología de 1938 y que cabe dentro de una caja del tamaño de un molde de pan. Esto es lo que hay que entender sobre los tanques estadounidenses en el verano de 1944. No estaban pensados para operar solos. El ejército de Estados Unidos había construido algo que ningún otro ejército del mundo tenía: el batallón de tanques separado. No formaba parte de una división acorazada. No estaba diseñado para avances profundos ni para penetraciones veloces en territorio enemigo. Estos batallones existían con un solo propósito: ser asignados a divisiones de infantería y combatir junto a los hombres a pie. El 743, el 746, el 748, docenas de ellos. Eran, en el propio lenguaje del ejército, el blindaje de la infantería. La idea era elegante. Una división de infantería que se topara con una posición fortificada, un búnker, una granja de piedra, un seto erizado de ametralladoras, podía pedir el apoyo de un pelotón de Shermans. Los tanques bombardearían la posición con proyectiles explosivos mientras la infantería maniobraba alrededor. Poder de fuego blindado, más ojos de infantería, acero más carne, cada uno cubriendo la debilidad del otro. Sobre el papel, era la cooperación tanque-infantería más sofisticada que cualquier ejército hubiera diseñado jamás. Los alemanes tenían sus divisiones Panzer, pero estaban construidas alrededor del tanque. La infantería seguía en semiorugas al servicio de la misión blindada. Los británicos tenían tanques de infantería, pero su doctrina mantenía a las 2 armas en mundos separados. Solamente los estadounidenses habían construido toda una estructura organizativa: 65 batallones de tanques separados para el final de la guerra, cuya única razón de existir era servir a los fusileros. Pero había un problema. Y el problema era tan fundamental, tan absurdo, tan escandalosamente obvio en retrospectiva, que cuando lo escuchas, te preguntas cómo un ejército capaz de fabricar 50.000 tanques no pudo resolverlo antes de que empezaran a morir hombres por su culpa. Los tanques y la infantería no podían hablarse entre sí.
No es que no quisieran, es que no podían. Sus radios operaban en bandas de frecuencia completamente distintas. El radio de infantería, el SCR-300, usaba frecuencia modulada, FM. El radio del tanque, el SCR-508, usaba amplitud modulada, AM, en un conjunto de frecuencias totalmente diferente. Eran tan incompatibles como un teléfono y una linterna. Podías poner a un tanque y a un escuadrón de infantería en el mismo campo, asignarles el mismo objetivo, entrenarlos juntos durante meses, y en el momento en que empezaban los disparos y se cerraban las escotillas, se convertían en dos ejércitos separados, librando dos guerras separadas en los mismos 90 metros de tierra normanda. Recuerda esto, porque lo que va a pasar después, la solución que un capitán exhausto y sin dormir va a construir en una sola noche, no solamente va a resolver un problema de radios, va a revelar algo sobre la forma de hacer la guerra de los estadounidenses que los alemanes, con toda su brillantez, jamás llegaron a entender. Y cuando los oficiales alemanes capturados finalmente vieron el aparato atornillado en la parte trasera de un Sherman, no tuvieron ningún marco de referencia para explicar qué era ni por qué existía. Para entender qué tan grave era el problema, hay que verlo desde adentro del tanque. Una tripulación de Sherman en el Bocage normando operaba dentro de una caja de metal con 5 pequeñas rendijas de visión y un periscopio. El motor detrás de ellos producía 150 decibeles, más fuerte que un avión despegando. El comandante llevaba un casco de cuero acolchado con audífonos integrados conectados al intercomunicador. Cuando hablaba con su artillero, presionaba un micrófono de garganta contra su laringe. Cuando hablaba con el batallón, cambiaba a la radio, lo que no podía hacer, bajo ninguna circunstancia, con ningún equipo dentro del tanque, era hablar con el infante parado a 1 metro de su casco. Antes de que empezaran los disparos, la cosa no era tan mala. El comandante iba con la cabeza y los hombros fuera de la escotilla de la torreta. Podía ver, podía gritar, podía señalar con el dedo. Un oficial de infantería listo caminaba junto al tanque y entre los dos armaban un plan improvisado. Le disparas a ese seto. Nosotros pasamos por el hueco, giras a la izquierda si escuchas un silbido. Pero en cuanto llegaba el primer disparo enemigo, el comandante se metía dentro. La escotilla se cerraba de golpe, y desde ese instante el tanque quedaba sordo. Si esta historia te importa, y si los hombres que la vivieron merecen ser recordados, tómate un segundo para suscribirte y darle like a este video. Eso es todo lo que se necesita para ayudar a que estas historias lleguen a la audiencia que se merecen. La infantería intentó de todo. Golpeaban el casco con las culatas de los rifles, le aventaban piedras a la torreta, se subían a la cubierta del motor y golpeaban la escotilla del comandante, lo cual significaba pararse encima de un blanco de 30 toneladas, completamente expuesto ante cualquier francotirador alemán en toda la parroquia. Un método que a veces funcionaba era que un hombre corriera enfrente del tanque, se pusiera de frente y agitara los brazos hasta que el conductor lo viera a través de la rendija. Esto requería quedarse parado, en campo abierto, entre el blindaje estadounidense y las armas alemanas, con la esperanza de que el conductor estuviera mirando exactamente por esa ventanita de 10 centímetros en ese preciso instante. Hombres murieron haciendo esto. No de vez en cuando, rutinariamente. El ejército de Estados Unidos ya conocía el problema desde antes del día D. La solución oficial era el radio ANVRC-3, un aparato diseñado para instalarse dentro del tanque y sintonizarse en las frecuencias de infantería. Pesaba 15 kilos, usaba el mismo receptor que la radio portátil de infantería, y sobre el papel era exactamente lo que se necesitaba. En la práctica, casi ninguno había llegado a Normandía para julio. Los pocos que sí llegaron eran poco confiables y resolvían apenas la mitad del problema. Un oficial de infantería con una radio compatible podía hablarle al tanque, pero un soldado raso en una zanja no podía. Las unidades improvisaron. Algunos intentaron meter el walkie-talkie de infantería dentro del Sherman. El sistema eléctrico del tanque producía tanta interferencia que la radio quedaba inútil.
Otros intentaron montar radios de repuesto sobre tablas de madera y dárselas a los cuarteles generales de las compañías de infantería. Pesaban más de 14 kilos, requerían que un hombre las cargara, y eran demasiado escasas como para darle a cada pelotón de infantería su propio canal con los tanques. Las pocas que existían funcionaban de manera esporádica, cuando mucho, así que el método por defecto seguía siendo el mismo desde que el primer Sherman salió de la línea de producción en 1942. Gritar, agitar los brazos y rezar. Y en el bocage, rezar no era una táctica. Así es como el Seto destruía la cooperación tanque-infantería. Cada campo en Normandía era una caja de 60 a 90 metros de lado, amurallada en todos sus flancos por bordos de tierra coronados de vegetación densa. Un tanque que entraba a un campo podía ver el seto del fondo y nada más. La infantería, agazapada en las zanjas y la maleza, podía ver justo lo que el tanque no podía: el equipo de Panzerfaust escondido detrás del bordo, el cañón antitanque enterrado en la esquina, la ametralladora cubriendo el hueco. Pero no tenían manera de pasarle esa información a la tripulación. Así que el patrón se repetía campo tras campo, día tras día. El Sherman avanzaba por un hueco en el seto. La infantería lo seguía. El fuego alemán clavaba a la infantería detrás del bordo que acababan de cruzar. El tanque, ahora solo en el campo abierto, giraba la torreta buscando un blanco que no podía identificar. El equipo de Panzerfaust, invisible desde adentro del tanque, se movía a lo largo del seto hasta una posición de tiro. La carga hueca impactaba la cubierta del motor desde 35 metros. La tripulación tenía entre 3 y 5 segundos antes de que la munición explotara. El teniente general Richard Schimpf, comandante de la tercera división paracaidista en el frente de Saint-Lô, anotó algo notable en esas semanas. Sus hombres, muchos de ellos jóvenes e inexpertos, estaban perdiendo rápidamente el miedo a los tanques estadounidenses. Habían descubierto que un Sherman sin su infantería no era un depredador, era una presa. Y ese hecho, el hecho de que el arma más poderosa que tenían los estadounidenses en Normandía estaba siendo neutralizada por un vacío de comunicación que un joven de 19 años con un teléfono podría haber resuelto, llegó al escritorio del coronel al mando del 743 Batallón de Tanques en la primera semana de julio de 1944. El coronel mandó llamar a su oficial de operaciones, el S-3, un capitán llamado Edward Miller, un hombre que antes de la guerra había sido soldado de señales, un hombre que entendía los cables y las frecuencias y los auriculares de la misma manera en que un mecánico entiende los motores. La orden fue simple: resuelve esto hoy en la noche. Lo que Miller construyó entre el atardecer y el amanecer iba a cambiar la forma en que el ejército de Estados Unidos libra sus guerras, y cabría dentro de una caja de munición vacía. El teléfono de campaña EE-8 no era un aparato complicado. El ejército lo había estado usando desde 1938. Era un auricular negro conectado a un generador de llamada tipo magneto y un transmisor sencillo, todo dentro de una bolsa de lona o un estuche de piel. Cada compañía de infantería del ejército de Estados Unidos cargaba varios. Pesaban cerca de 3,5 kilos. No necesitaban baterías para la transmisión de voz. La señal se generaba con la corriente producida por el propio acto de hablar hacia el micrófono. Eran, para los estándares de 1944, tecnología del pasado. El capitán Edward Miller tomó uno de esos teléfonos. Lo sacó de su estuche. Conectó el auricular al sistema de intercomunicación que ya existía dentro del tanque, el mismo sistema que el comandante usaba para hablar con su conductor y su artillero. Metió el teléfono dentro de una caja vacía de munición de calibre 30, atornilló la caja a la parte trasera de un Sherman y pasó el cable por un pequeño orificio perforado en el blindaje. Eso fue todo. Cualquier infante ahora podía caminar hasta la parte de atrás del tanque, abrir la caja de munición, tomar el auricular y hablar directamente al oído del comandante del tanque. Sin radio, sin sincronizar frecuencias, sin una mochila de 14 kilos, solo un teléfono y un cable. A la mañana siguiente,
Miller le mostró el aparato al coronel al mando. El coronel mandó al capitán Robert Spears, el S-2 del batallón, su oficial de inteligencia, al cuartel general de la 30ª División de Infantería con el prototipo y una propuesta por escrito. Spears regresó sonriendo de oreja a oreja. En la 30ª les había encantado la idea. La turnaron al 5º Cuerpo de Ejército. En cuestión de días, los equipos de ordenanza a lo largo de toda la cabeza de Playa Normanda estaban sacando teléfonos EE-8 de los depósitos de suministros y soldando cajas de munición a las partes traseras de los Shermans. Ahora, guarda esta imagen en tu mente. Un teléfono dentro de una caja de munición, conectado a un intercomunicador, porque necesito que entiendas cómo se veía la primera vez que funcionó. Imagina un campo de Bocage al sur de Saint-Lô. Un pelotón de Shermans, del 743, avanza por un hueco que un tanque equipado con dientes de rinoceronte acaba de abrir. La infantería de la 30ª División sigue de cerca. El fuego de una ametralladora alemana se abre desde la línea de árboles del flanco derecho. La infantería se pega al suelo. El Sherman de vanguardia se detiene, la torreta girando hacia la izquierda, la dirección equivocada, porque la tripulación escuchó el disparo y adivinó mal. Un sargento, cuyo nombre nadie registró, corre hasta la parte trasera del tanque. Abre la caja de munición. Toma el auricular. Dice 6 palabras: ametralladora, lado derecho, línea de árboles. La torreta gira a la derecha. El 75 milímetros dispara. La ametralladora se calla. Tiempo transcurrido desde el contacto hasta la supresión. Menos de 30 segundos. El día anterior, con el sistema viejo, la misma secuencia habría tomado entre 3 y 5 minutos si es que llegaba a funcionar. 3 a 5 minutos en los que la infantería sangraba y el tanque disparaba a ciegas. Este es el hecho que quiero que te lleves de este video. La solución que transformó las armas combinadas estadounidenses en el teatro europeo no fue un arma, no fue un tanque nuevo, no fue una radio mejor, ni un motor más rápido, ni un blindaje más grueso. Fue un auricular de teléfono de 1938, montado dentro de una caja que había guardado munición de ametralladora, soldado al casco con un soplete y conectado con 6 metros de cable ordinario. No costó nada. Usaba piezas que ya estaban en la cadena de suministro por decenas de miles. Cualquier tripulación de tanque con un teléfono de campaña, una caja de munición y acceso a un equipo de soldadura podía instalar uno en menos de una hora. Y le dio a la infantería estadounidense algo que ningún otro soldado de ningún otro ejército sobre la tierra tenía en el verano de 1944. La capacidad de comandar el poder de fuego de un tanque con su propia voz, en tiempo real, desde detrás de una cubierta. Para cuando la Operación Cobra se lanzó el 25 de julio, el enorme rompimiento desde la cabeza de Playa Normanda, cientos de Shermans avanzaban al combate con esa cajita soldada en la espalda. Los marines en el Pacífico, peleando una guerra completamente distinta, en un terreno completamente distinto, habían llegado a la misma solución de manera independiente, más o menos al mismo tiempo. En Saipán, los tanquistas de la Marina estaban soldando cajas de teléfono improvisadas, cortadas de placas de blindaje de 2,5 centímetros, a los cascos de sus M4A2. 2 océanos de distancia, 2 ramas del ejército estadounidense, enfrentando 2 enemigos distintos, y ambos llegaron a la misma herramienta. No porque alguien en Washington lo ordenara, porque los hombres en el terreno vieron el mismo problema y lo resolvieron de la misma manera. Que aquí es donde la historia da un giro, porque si esta solución era tan sencilla, tan obvia, tan barata, tan devastadoramente efectiva, entonces la pregunta que deberías hacerte no es ¿por qué los estadounidenses la construyeron? La pregunta es ¿por qué nadie más lo hizo? Ni los británicos, que llevaban peleando con tanques desde 1916, ni los soviéticos, que construyeron más tanques que nadie, y sobre todo no los alemanes, el ejército que inventó la guerra de armas combinadas, que construyó la división Panzer,
que escribió el libro sobre cómo pelean juntos tanques e infantería. La Wehrmacht jamás puso un teléfono en la parte trasera de un Panther, y la razón por la que no lo hizo te va a decir más sobre por qué Alemania perdió la guerra que cualquier batalla. Para entender por qué los alemanes nunca construyeron un teléfono de tanque, primero hay que entender qué significaba la palabra tanque dentro del ejército alemán, porque no significaba lo mismo que en el ejército estadounidense, ni remotamente. En octubre de 1935, la Wehrmacht activó sus primeras 3 divisiones Panzer en Weimar, Würzburg y Berlín. La segunda estaba al mando de un coronel llamado Heinz Guderian, un hombre que había pasado la década anterior discutiendo contra la resistencia feroz de su propio Estado Mayor, que el tanque no era un arma de apoyo, era el arma principal. Todo lo demás, infantería, artillería, ingenieros, comunicaciones, existía para servir a la misión del tanque. Era una idea revolucionaria. Los franceses tenían tanques, los británicos tenían tanques, los soviéticos tenían más tanques que nadie. Pero todos ellos, en distinto grado, trataban al tanque como una herramienta que ayudaba a avanzar a la infantería. Guderian invirtió esa relación. En su modelo, la infantería ayudaba a avanzar al tanque. El tanque encabezaba. La infantería seguía. El tanque elegía el objetivo, marcaba el ritmo y abría el hueco. La infantería venía detrás a mantener el terreno, limpiar la resistencia y proteger los flancos. Y funcionó espectacularmente. En Polonia, en Francia, en los primeros meses de la Operación Barbarroja, la división Panzer, tanques e infantería, fundidos en una sola formación de alta velocidad, aplastó a todos los ejércitos que enfrentó. Pero fíjate en la arquitectura. La infantería que combatía junto a los tanques alemanes no era infantería regular. Eran Schützen, más tarde renombrados Panzergrenadiere. Estaban entrenados específicamente para operar con blindados. Viajaban en vehículos, idealmente el Semioruga SDQFC 251, que podía mantener el ritmo de un Panzer IV a campo abierto. Tenían radios sintonizadas con la red del tanque. Se bajaban cuando los tanques llegaban al objetivo, peleaban a pie para limpiar la posición y luego se volvían a subir para seguir avanzando. En este sistema, no se necesitaba un teléfono en la parte trasera del tanque. El oficial de Panzergrenadier viajaba en un semioruga con una radio conectada al líder del pelotón de tanques. La comunicación fluía a través de la cadena de mando, oficial a oficial, radio a radio, vehículo a vehículo. Los soldados rasos en el terreno no le hablaban al tanque. El teniente del soldado le hablaba al teniente del pelotón de tanques y ambos respondían ante el comandante del grupo de combate, que dirigía toda la formación como un director de orquesta. Era elegante, era disciplinado y contenía una falla tan profundamente incrustada en su propia lógica que los alemanes nunca la vieron. Aquí está la falla. Pon atención, porque esto es la bisagra de toda la historia. Solamente 1 de cada 4 batallones de Panzergrenadier dentro de una división Panzer viajaba realmente en semiorugas blindados. El resto viajaba en camiones, y los camiones no pueden seguir a un tanque a través de un campo lleno de cráteres, a través de un seto o hacia un tiroteo. En el momento en que el terreno se volvía difícil o empezaban los disparos, los Panzergrenadiere que viajaban en camión se bajaban y se convertían en infantería ordinaria, caminando, arrastrándose, peleando a pie. Y una vez a pie, no tenían ninguna manera de hablarle a los tanques que tenían enfrente. Ninguna radio en la espalda, ningún teléfono en el casco, nada. Pero esa era la división Panzer, la élite, la punta de lanza. ¿Qué pasaba con el resto del ejército alemán? Para 1944, la Wehrmacht tenía alrededor de 300 divisiones. Menos de 30 de ellas eran divisiones Panzer o Panzergrenadier. Las otras 270 eran de infantería. Sus soldados marchaban a pie. Sus suministros se movían con caballos. Cuando estas divisiones recibían apoyo de tanques, y en Normandía esto pasaba con frecuencia, porque las divisiones Panzer se repartían en pedazos a lo largo del frente, los tanques llegaban como desconocidos. Una compañía de Panthers
asignada a un regimiento de infantería por 48 horas, sin entrenamiento compartido, sin red de radio compartida, sin lenguaje común de cooperación. El comandante del Panther decidía a qué dispararle. La infantería se adaptaba. Si la infantería quería que el tanque atacara a un blanco específico, el comandante de la compañía tenía que encontrar físicamente al líder del pelotón de tanques en medio de un tiroteo y pedirlo de manera verbal, o mandar a un corredor, o disparar una bengala de señal y esperar que los tanquistas entendieran el código. No existía ningún mecanismo, ninguno, para que un soldado alemán le hablara directamente a la tripulación de un tanque. La idea jamás se le había ocurrido a nadie en la Wehrmacht, no porque fueran tontos, sino porque en su modelo de guerra, la información fluía hacia arriba. Los comandantes le hablaban a los comandantes, los oficiales le hablaban a los oficiales. El hombre en la base de la jerarquía, el soldado en la zanja, no le daba instrucciones a la tripulación de un Panther de 50 toneladas. Así no funcionaba el ejército alemán. Así no funcionaba ningún ejército, excepto uno. Y ese ejército, el que soldó un teléfono en la parte trasera de sus tanques e invitó a cualquier soldado raso con una mano funcional a tomarlo, estaba a punto de demostrar qué pasa cuando el hombre más cerca del enemigo tiene una línea directa al arma más grande del campo de batalla. El lugar donde ocurrió esta demostración tiene un nombre. Los estadounidenses lo llamaron el Bocage. Los alemanes, después de julio de 1944, lo llamaron de una manera completamente distinta. 25 de julio de 1944. Los campos al sur de Saint-Lô. Después de 7 semanas de combates agotadores, sangrientos, seto por seto, que apenas habían avanzado la línea estadounidense 24 kilómetros desde las playas, la Operación Cobra comenzó con el bombardeo alfombra más grande en la historia de la guerra. Más de 1.500 bombarderos pesados dejaron caer su carga sobre un rectángulo de tierra normanda de 5,5 kilómetros de ancho por 1,5 kilómetros de profundidad. La concusión mató al teniente general Leslie McNair, el estadounidense de más alto rango, en morir en el teatro europeo, cuando las bombas cayeron cortas sobre las posiciones de la 30ª División de Infantería, la misma división que en ese momento estaba desplegando los primeros Shermans con cajas de teléfono, soldadas en el casco. Cuando el humo se disipó y la infantería avanzó, algo era distinto. No solamente los cráteres y las posiciones alemanas destrozadas, algo en la manera de combatir de los estadounidenses. Los tanquistas del 743 entraron al Bocage esa mañana, con 2 herramientas nuevas que no tenían 6 semanas antes. La primera eran los dientes de rinoceronte, un juego de púas de acero soldadas al frente del Sherman, forjadas con los mismos obstáculos de hierro que los alemanes habían plantado en las playas de Normandía. Los dientes le permitían al tanque atravesar un bordo de seto, en vez de treparlo y exponer su delgado blindaje ventral al fuego antitanque. El sargento Curtis Cullen, del Escuadrón 102 de Reconocimiento de Caballería, lo había inventado en un taller de campaña, y para finales de julio los equipos de ordenanza estaban cortando obstáculos de playa y montándolos en los Shermans de todo el sector estadounidense. La segunda herramienta era el teléfono, y juntos, dientes y teléfono, crearon algo que los defensores alemanes todavía no habían visto, un sistema. Así es como funcionaba en la práctica. Sigue esto de cerca porque la secuencia importa. Un Sherman equipado con dientes de rinoceronte se acercaba a un seto. Detrás de él y a ambos lados, la infantería de la 30ª División se movía por las zanjas, con la mirada puesta en el siguiente campo. Antes de que el tanque atravesara, un soldado corría hasta la parte trasera del Sherman, abría la caja de munición y tomaba el auricular. Le decía al comandante lo que la infantería podía ver del otro lado, o lo que no podía ver, lo cual era igual de importante. El tanque atravesaba el bordo. La infantería entraba inmediatamente detrás por el hueco, abriéndose a izquierda y derecha. Si una ametralladora abría fuego, el hombre en el teléfono señalaba el blanco. La torreta giraba. El 75 disparaba. Si se veía a un equipo de Panzerfaust moviéndose a lo largo del seto lejano, el teléfono sonaba antes de que llegaran a su posición de tiro.
La ametralladora coaxial los derribaba. Cada campo tomaba minutos en vez de horas. Cada campo costaba menos hombres. Y cada campo dejaba a los defensores alemanes enfrentando un problema para el que jamás habían sido entrenados. Un tanque estadounidense que podía ver a través de las paredes. Eso es lo que hizo el teléfono. Le dio al Sherman los ojos de la infantería. Un tanque que había estado sordo y ciego detrás de su blindaje, ahora estaba conectado a una docena de pares de ojos humanos, escaneando cada zanja, cada ventana, cada sombra en el seto. La tripulación ya no tenía que adivinar de dónde venía el fuego. Se lo decían en palabras simples, en tiempo real. El hombre que estaba más cerca del enemigo y más desesperado porque ese cañón apuntara en la dirección correcta. Los alemanes sintieron el cambio antes de entenderlo. A finales de junio, los paracaidistas del teniente general Schimpf habían aprendido a cazar Shermans con confianza. Aislar al tanque de su infantería, dejarlo avanzar ciego hacia el campo, mover un equipo de Panzerfaust a lo largo del seto, disparar contra la cubierta del motor. Para principios de julio, la técnica estaba matando Shermans más rápido de lo que podían ser reemplazados. Para finales de julio, dejó de funcionar. Los tanques ya no avanzaban ciegos, se detenían frente al seto, disparaban contra posiciones que deberían haber sido invisibles desde adentro de la torreta. Giraban hacia los blancos con una velocidad y una precisión que sugería que alguien les estaba dando indicaciones. Los equipos de Panzerfaust, que antes se acercaban hasta 35 metros, ahora eran atacados a 90, derribados por fuego de ametralladora antes de poder levantar su arma. Algo había cambiado en la manera en que se comportaban los tanques estadounidenses. Las tropas alemanas de primera línea podían sentirlo, pero no podían explicarlo, porque lo que había cambiado no era visible desde el frente. Era una cajita metálica del tamaño de una cantimplora, atornillada en la parte trasera del casco, un lugar donde ningún soldado alemán miraría a menos que estuviera parado detrás de un Sherman destruido, examinando los restos. Y eso fue exactamente lo que empezó a pasar en agosto de 1944. Conforme el rompimiento estadounidense desgarraba las líneas alemanas y los primeros prisioneros y equipo abandonado empezaban a caer en manos aliadas, oficiales alemanes, profesionales entrenados en la más fina tradición militar de Europa, miraron la caja, la abrieron, vieron el auricular adentro, siguieron el cable a través del casco y se hicieron una pregunta que ninguna de sus doctrinas, ninguno de sus entrenamientos y ninguno de sus 5 años de guerra los había preparado para responder. ¿Para qué es esto? Un tanque capturado es un salón de clases. Todos los ejércitos de la guerra sabían esto. Cuando destruías un vehículo enemigo o tomabas una posición donde había quedado uno abandonado, mandabas a oficiales de inteligencia a examinarlo. El grosor del blindaje, el calibre del cañón, la óptica, la radio, la disposición del motor. Cada detalle te decía algo sobre cómo peleaba el enemigo y qué valoraba. La inteligencia técnica alemana era minuciosa. Habían estado examinando Shermans capturados desde el norte de África en 1943. Conocían el motor radial continental. Conocían el cañón de 75 milímetros M3. Conocían la suspensión de resorte vertical, el almacenamiento húmedo de municiones, los tipos de periscopio. Habían medido el blindaje. Lo habían probado contra sus armas antitanque. Y habían publicado tablas de tiro mostrando exactamente dónde apuntar para matar a un Sherman con un Panzerfaust, un 88, o el 75 milímetros de un Panther. Pero la caja en la parte trasera era nueva. Apareció en algún momento de mediados de 1944, primero en los Shermans en Normandía y luego cada vez más en vehículos a lo largo de todo el frente estadounidense. Un contenedor metálico rectangular, más o menos del tamaño de una lata de munición calibre 30, porque exactamente eso era, soldado o atornillado en la parte trasera derecha del casco, debajo de la cubierta del motor. Adentro, un teléfono de campaña EE8 estándar, conectado por un cable a través del casco al sistema de intercomunicación del tanque. Sin cifrado, sin selección de frecuencias, sin ningún tipo de complejidad.
un auricular, un cable y una caja. Los oficiales de inteligencia alemanes entendieron de inmediato qué era: un teléfono. Podían seguir el cable, podían ver la conexión al intercomunicador. La función mecánica era obvia. Lo que no era obvio, lo que producía una confusión genuina en los reportes, era por qué existía. Piénsalo desde la perspectiva de un oficial entrenado en la tradición alemana. Estás viendo un tanque. Un tanque es una plataforma de armas comandada por un especialista entrenado, el comandante del Panzer, que ha pasado meses aprendiendo a leer el terreno desde una torreta, a seleccionar blancos a través de la óptica, a coordinarse con su líder de pelotón por radio. Sus decisiones están informadas por el entrenamiento, por la doctrina, por el panorama táctico comunicado a través de la cadena de mando. Y alguien ha soldado un teléfono en la parte trasera de esta máquina, para que cualquier soldado que se encuentre parado detrás de ella, cualquier soldado raso, cualquier hombre con un par de manos funcionando, pueda tomar el auricular y decirle al comandante qué hacer. Dentro del marco militar alemán, esto no era solamente inusual, era incoherente. Era como si alguien hubiera instalado un volante afuera de una locomotora para que un peatón pudiera redirigir el tren. El sistema ya tenía un comandante. El comandante ya tenía una cadena de mando. ¿Por qué ibas a saltarte a ambos y ponerle el control al hombre de menor rango en el campo de batalla? La respuesta que ningún manual doctrinal alemán contenía, que ningún colegio de Estado Mayor alemán enseñaba, y a la que ningún oficial alemán entrenado en la tradición de jerarquía de mando prusiana podía llegar solamente por lógica, era esta: porque él puede ver lo que el comandante no puede. Esa es la frase que separa a los dos ejércitos. El sistema alemán confiaba en la cadena de mando. La información fluía hacia arriba a través de los rangos, era procesada por oficiales entrenados y regresaba hacia abajo convertida en órdenes. Era eficiente, era disciplinado, había conquistado la mayor parte de Europa, pero contenía una suposición tan profundamente enterrada que nadie la cuestionaba: la suposición de que el hombre con el rango más alto tenía la mejor visión de la situación. El sistema estadounidense para el verano de 1944 había aprendido algo distinto. Había aprendido que en el bocage, en la selva, entre los escombros de un pueblo italiano, el hombre con la mejor visión de la situación no era el de mayor rango. Era el que estaba más cerca del enemigo. Era el sargento en la zanja que podía ver el destello del disparo. Era el cabo detrás del muro de piedra que había detectado el cañón antitanque. Era el soldado raso en la parte trasera del tanque que sabía, porque estaba parado a la intemperie, con balas silbándole junto a la cabeza, exactamente de dónde venía el fuego. El teléfono decía: confiamos en ese hombre. Confiamos en él lo suficiente como para darle una línea directa a una plataforma de 30 toneladas con un cañón. Confiamos en él lo suficiente como para saltarnos cada capa de mando entre un soldado raso y el comandante de un tanque. Confiamos en él lo suficiente como para dejarlo decir 6 palabras: ametralladora, segundo piso, ventana izquierda, y que la torreta responda sin esperar la confirmación de nadie más. Ningún ejército del mundo había formalizado antes ese nivel de confianza en la base de su jerarquía. Y ningún oficial alemán, parado detrás de un Sherman capturado en el verano de 1944, tenía el vocabulario conceptual para describir lo que estaba viendo. Estaba viendo una doctrina, estaba viendo una cultura, estaba viendo a un país que había decidido, sin ponerlo por escrito, sin discutirlo en un colegio de Estado Mayor, sin emitir un manual de campo, que el hombre más cercano al problema era el hombre más calificado para resolverlo. Pero el teléfono revelaba algo más también, algo que no tenía nada que ver con la confianza y todo que ver con el tipo de ejército que podía tomar un teléfono de campaña diseñado en 1938, una caja diseñada para guardar munición de ametralladora y 6 metros de cable, y convertirlos en un sistema de armas que cambió el rumbo de la guerra. El ejército alemán que invadió Francia en 1940 produjo algunos de los mejores equipos militares del siglo XX. El Panzer III
Tenía un sistema de intercomunicación que le permitía a cada miembro de la tripulación hablarle a cualquier otro. El primer tanque en el mundo con esa capacidad. El Panzer IV fue diseñado desde el principio con un anillo de torreta lo suficientemente grande para aceptar cañones más grandes conforme estuvieran disponibles. El cañón antiaéreo de 88 milímetros fue reutilizado como arma antitanque con una efectividad devastadora. La ingeniería alemana era precisa, visionaria y a menudo brillante, pero cada una de esas innovaciones venía de arriba. El Waffenamt, la oficina de ordenanza del ejército, las diseñaba. Krupp, Daimler-Benz, Mann, Henschel las construían. Los comandantes de primera línea las recibían, las evaluaban y mandaban reportes de regreso a través de los canales. El sistema era vertical. Las ideas se movían hacia arriba como propuestas y hacia abajo como directivas. Un Feldwebel de primera línea que inventara una mejor manera de montar una ametralladora podía presentar una sugerencia a través de su comandante de compañía, quien la turnaría al batallón, quien la turnaría al regimiento. Si sobrevivía cada nivel, podía llegar al Waffenamt en 6 meses. Si el Waffenamt la aprobaba, podía entrar en producción en un año. Era minucioso. Era metódico, no era rápido. El teléfono de infantería estadounidense no pasó por canales. El capitán Miller lo construyó en una sola noche. El coronel lo aprobó a la mañana siguiente. El capitán Spears lo llevó manejando hasta la 30ª División de Infantería ese mismo día. La división turnó el concepto al cuerpo de ejército. En cuestión de 2 semanas, los equipos de ordenanza a lo largo de toda la cabeza de playa lo estaban replicando, no a partir de un manual técnico emitido desde Washington, no a partir de una directiva sellada por las fuerzas terrestres del ejército, sino con solamente ver el aparato, entenderlo en 30 segundos y soldar uno en sus propios tanques. El teléfono se propagó de la manera en que se propaga una buena idea en un país donde cualquier hombre con una llave inglesa se considera a sí mismo un ingeniero. Lateralmente, viralmente, sin necesidad de permiso. Y este no fue un caso aislado, fue un patrón. El sargento Curtis Cullen inventó el cortador de setos con dientes de rinoceronte en un taller de campaña, usando chatarra de hierro tomada de los obstáculos de playa alemanes. La idea fue probada frente al general Bradley, aprobada en el acto, y en cuestión de semanas las compañías de ordenanza estaban cortando el muro atlántico de Rommel para soldarlo a las proas de los Shermans. Sin comité, sin ciclo de adquisiciones, sin un programa de desarrollo de 18 meses. Un sargento tuvo una idea, un general la vio funcionar, el ejército la construyó. En el Pacífico, los tanquistas de la Marina en Saipán estaban soldando cajas de teléfono a sus Shermans de manera independiente, en el mismo momento en que Miller lo hacía en Normandía, porque el mismo problema produjo la misma solución en 2 frentes separados por más de 10.000 kilómetros. Nadie coordinó esto. Nadie tuvo que hacerlo. La cultura que produjo ambas soluciones era la misma cultura, una que asumía que el hombre en el campo no solamente podía improvisar, sino que se esperaba que lo hiciera. Esto es lo que los oficiales alemanes realmente estaban viendo cuando se quedaban mirando la caja de teléfono en la parte trasera de un Sherman capturado. No estaban viendo un teléfono. Estaban viendo un sistema que podía aprender desde abajo. La Wehrmacht no podía copiar esto, y no porque le faltaran teléfonos de campaña o equipo de soldadura. No podían copiarlo porque hacerlo habría requerido desmantelar la relación entre los rangos que mantenía unido al ejército alemán. Permitir que un soldado raso dirigiera el fuego de un tanque significaba confiar en su juicio por encima del comandante del tanque en ese momento. Alentar la improvisación en el terreno significaba aceptar que los hombres de abajo podían saber algo que los hombres de arriba no sabían. Propagar soluciones lateralmente, sin esperar autorización, significaba aflojar el control vertical del que dependía la doctrina alemana. El ejército alemán estaba construido sobre el principio de que un cuerpo de oficiales bien entrenado, aplicando una doctrina probada a través de un mando disciplinado, siempre superaría a la iniciativa individual desde abajo.
Y durante 5 años, ese principio había sido en gran medida correcto. Pero el principio suponía que la doctrina podía anticipar el campo de batalla. En Normandía, en el Bocage, en una guerra que cambiaba de forma cada 2 semanas, no podía. El campo de batalla estaba produciendo problemas más rápido de lo que la cadena de mando podía procesarlos. Los estadounidenses resolvían esos problemas con sargentos, capitanes y soldados rasos que habían pasado su vida civil arreglando coches, cableando casas y construyendo cosas con lo que tuvieran a la mano. El teléfono no fue un triunfo de la ingeniería militar, fue el triunfo de una cultura que no veía ninguna contradicción entre un soldado raso y un tanque, entre el rango más bajo y el arma más pesada, conectados por 6 metros de cable. 65 batallones de tanques separados sirvieron en el ejército de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, más tanques de los que llegaron a desplegar las propias divisiones acorazadas. Cada uno de ellos existía para servir a la infantería. Y para el otoño de 1944, casi cada Sherman en esos batallones cargaba una pequeña caja metálica en la espalda, la prueba física de que, en este ejército, el hombre en el terreno no estaba en la base de la jerarquía. Era el punto de la jerarquía. Todo lo que estaba encima de él, el tanque, la artillería, el apoyo aéreo, existía para mantenerlo con vida y en movimiento hacia adelante. Hay una cosa más que contar, y empieza donde empezó esta historia, en un camino en Normandía, con un tanque y un infante que no podían hablarse. El 743 Batallón de Tanques se quedó con la 30ª División de Infantería durante el resto de la guerra. Desde los setos de Normandía, a través del rompimiento en Saint-Lô, a través de la batalla de Mortain en agosto, donde la 30ª resistió una contraofensiva alemana desesperada por cortar el avance de Patton, una resistencia tan feroz que los alemanes le dieron a la 30ª un apodo que ninguna otra división estadounidense recibió. La llamaron las SS de Roosevelt. A través de Bélgica en septiembre, a través de la línea Sigfrido en octubre, a través del infierno congelado de las Ardenas en diciembre, cuando el 743 combatió contra elementos de la primera división Panzer de las SS alrededor de Malmedy y Stavelot y La Gleize, a través del cruce del río Ruhr en febrero de 1945, a través del Rin, y finalmente, el 13 de abril de 1945, a un ramal ferroviario a las afueras de un pequeño pueblo alemán llamado Farsleben. Un sargento en un tanque ligero fue el primero en ver el tren. Vagones de carga, docenas de ellos, detenidos sobre la línea Magdeburg-Wittenberge. Las puertas estaban abiertas, la gente estaba bajando, esqueléticos, con la mirada hueca, vestidos con harapos a rayas. 2.141 prisioneros del campo de Bergen-Belsen siendo trasladados más al interior de Alemania para ser asesinados antes de que los ejércitos aliados pudieran alcanzarlos. Los guardias habían abandonado el tren en cuanto escucharon los motores estadounidenses. Los tanquistas del 743 y los infantes de la 30ª aseguraron el tren. Consiguieron comida en los pueblos alemanes de los alrededores. Cargaron agua. Montaron guardia. 4 días después el batallón llegó al río Elba, su línea de alto final, y para ellos la guerra en Europa había terminado. El 743 perdió 96 Shermans durante la guerra, 141 hombres muertos, 22 desaparecidos, 316 heridos, bajas totales, 479, casi el equivalente a la fuerza total del batallón. Se consumieron a sí mismos y siguieron peleando. El capitán Edward Miller, el oficial de señales que construyó el primer teléfono de infantería en una sola noche, sobrevivió a la guerra. No escribió unas memorias, no dio entrevistas. Regresó a Estados Unidos y vivió tranquilamente como la mayoría de ellos lo hizo. Su contribución no quedó registrada en la historia oficial de la unidad. Fue preservada por su familia. Su yerno, décadas después, publicó la historia en un sitio web dedicado al tanque Sherman, y así es como sabemos su nombre. El teléfono que construyó no se quedó como una improvisación de campaña por mucho tiempo.
Para finales de 1944, el ejército estandarizó el teléfono de infantería como un equipo de fábrica en los Shermans nuevos. Después de la guerra, cada tanque estadounidense, el M-26 Pershing, el M-46 y el M-47 Patton, el M-48, el M-60, cargaba una caja de teléfono de infantería como equipo estándar. Durante 40 años, fue tan parte de un tanque estadounidense como su cañón o su motor. Luego, en 1980, el M1 Abrams entró en servicio sin él. Los diseñadores decidieron que el teléfono era obsoleto. La infantería podía comunicarse por radio. Durante 26 años, los tanquistas e infantes estadounidenses pelearon sin él. En 2006, en las calles de Bagdad y Ramadi, el ejército descubrió que el mismo problema que el capitán Miller había resuelto en un seto normando estaba de regreso. Los infantes agachados detrás de un Abrams en un tiroteo urbano no podían decirle a la tripulación de dónde venía el fuego. Las frecuencias de radio estaban saturadas, el cifrado agregaba retraso, y el motor de turbina era tan ruidoso que gritar no servía de nada. El ejército emitió la actualización Tusk, el kit de supervivencia urbana para tanques, y uno de sus componentes era un teléfono de infantería montado en la parte trasera del casco del M1A2 Abrams. 62 años después de que un capitán en Normandía conectara un teléfono de campaña dentro de una caja de munición, el ejército de Estados Unidos llegó a la misma respuesta, el mismo auricular, la misma ubicación, el mismo cable hacia el intercomunicador, la misma admisión silenciosa de que el hombre más cerca del enemigo es el hombre que necesita hablar con el tanque. Los alemanes no pudieron explicar el teléfono porque no resolvía un problema alemán. En su ejército, el tanque no servía a la infantería. La infantería servía al tanque. La comunicación fluía desde arriba, no desde abajo. Y la idea de que un soldado raso, cansado, asustado, agazapado en una zanja con lodo en la cara y un auricular pegado a la oreja, pudiera saber más sobre el campo de batalla que el comandante de un Panther de 50 toneladas, no era un pensamiento que el sistema alemán estuviera diseñado para pensar. Los estadounidenses sí lo pensaron, no en un colegio de Estado Mayor, no en un documento de planeación, en un taller de campaña, en una sola noche, con un teléfono y un soplete. Y la guerra dio vuelta gracias a cosas así, cosas pequeñas, baratas, humanas, que ninguna oficina de adquisiciones habría aprobado y ninguna doctrina habría predicho. Un teléfono en una caja, 6 metros de cable, y la idea radical, poco razonable, profundamente estadounidense, de que el hombre en la base de la cadena de mando podía ser el hombre más importante en el campo de batalla. Gracias por ver este video hasta el final. Si esta historia se te quedó dentro, si te hizo pensar en los hombres que pelearon en esos setos, te agradecería mucho que le dieras like. Es la mejor manera de ayudar a que esta historia llegue a la gente que la va a apreciar. Si todavía no estás suscrito, este es un buen momento para hacerlo. Dale a suscribirse y a la campanita para que no te pierdas el próximo video. Me encantaría saber desde dónde nos estás viendo hoy. Y si alguien en tu familia sirvió en la Segunda Guerra Mundial, un padre, un abuelo, un tío abuelo, cuéntame de ellos en los comentarios. Sus historias merecen ser escuchadas. Gracias. Nos vemos en el próximo video.